Los que estén ya presentes, por favor, pueden ir anotando en el chat su nombre, apellido y cédula de identidad para control de asistencia. Bien, por favor confirmen si están visualizando mi pantalla, lo que tengo en mi pantalla. Sí, profe. Bien, hoy comenzamos el tema 4, correspondiente a modelos probabilísticos discretos. ¿Okay? Los modelos probabilísticos discretos se componen de diferentes tipos de variables aleatorias, ¿okay? De tipo discreta, por supuesto, ¿okay? Que van desde modelos bastante sencillos como el que tienen aquí a la vista, que es el modelo uniforme discreto, el caso más sencillo. ¿Okay? De hecho, es el caso que representa el comportamiento de un dado, ¿okay? Del lanzamiento de un dado, el lanzamiento de una moneda, por ejemplo. ¿Okay? Y después de ahí iremos avanzando poco a poco hasta llegar a modelos un poco más complejos, pero que pueden ser de gran utilidad para modelar fenómenos de la vida real. Casos interesantes como modelos de colas y cosas por el estilo. Bien. Bueno, empezamos con el modelo uniforme discreto, el más sencillo de todos. ¿Okay? Aquí dice que es una variable aleatoria que tiene una distribución discreta uniforme si el espacio muestral de su experimento aleatorio asociado se compone de n resultados, y lo más importante y característico de este modelo es que todos esos resultados tienen igual probabilidad. De hecho, es el clásico ejemplo del lanzamiento de un dado, donde cuando uno lanza un dado, cada cara tiene la misma probabilidad de salir. ¿Okay? Esos son los típicos dados honestos que ponen en los enunciados de los problemas. ¿Okay? Normalmente una variable aleatoria se denota, ¿okay? Se denota con esta nomenclatura. X sigue una distribución UD, uniforme discreta, de parámetro n, donde el parámetro n es un parámetro independiente, ¿okay? Es un parámetro independiente y en este caso representa la cantidad de resultados posibles que existen en ese espacio muestral. Si, por ejemplo, volviendo al ejemplo del dado, queremos modelar el comportamiento del dado como una variable aleatoria uniforme discreta, el valor de n sería 6. ¿Por qué? Porque 6 son los posibles resultados que tendría el experimento aleatorio de lanzar un dado. Bien. Luego tenemos entonces, partiendo de esta información, pasamos entonces a lo que es la deducción de la función de masa. La función de masa, bueno, simplemente sería 1 entre n. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos de definir primero los valores de x, es decir, la variable aleatoria, si la variable aleatoria sería, por ejemplo, el ejemplo del dado, que la variable sea el número de puntos que resultan del lanzamiento de un dado. Entonces puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. La variable aleatoria iría de 1 hasta 6. ¿Okay? Y el valor de probabilidad correspondiente sería 1 entre 6. Hay dos formas de plantear esa variable aleatoria. Es bien sencillo. Ay, parece que se me volvió a ocultar la pantalla. Voy a hacer algo. Voy a dejar de compartir la pantalla y volver a compartirla nuevamente. Hay un mal funcionamiento aquí del software. Un tema de memoria. Vamos a ver, necesito utilizar el lapicito. Pues. Ok, entonces fíjense. Hay dos formas de plantear esta variable aleatoria. O esta función de masa, mejor dicho. O se plantea de esta manera, o, bueno, como he venido trabajando también, que pueden colocar un sexto para x igual a 1, un sexto para x igual a 2, y así sucesivamente, un sexto para x igual a 6, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto 0 en otros casos. Esta es como que la forma más extendida, pero como todos los valores son todos igualitos, se puede simplificar así a esto, a un sexto para valores de x al conjunto o el subconjunto de x comprendido de 1 hasta el último resultado. ¿Bien? Es bien sencillo, de verdad. Partiendo de esta función de masa, ¿verdad? Nosotros podemos también
graficarla. Fíjense la forma que tiene la gráfica. La gráfica, por tratarse de variable discreta, son puntos aislados, son unos punticos aislados que están todos a una misma altura. Y la altura, por supuesto, como el eje vertical mide los valores de las funciones de masa, las f minúsculas, todos tienen altura 1 sobre n, como es de esperarse. ¿Okay? La función de distribución acumulativa, pues, bueno, tiene una forma muy sencilla de deducirse. Planteamos la función de distribución acumulativa evaluada en el primer valor, sería 1 sobre n. Luego evaluaríamos la función de distribución acumulativa en el segundo valor, sería f evaluada en 1, f minúscula en 1, y la función de masa evaluada en 2. Cuando sumamos, nos da entonces 1 sobre n más 1 sobre n igual a 2 sobre n. Seguimos haciendo esto, nos va a dar que es 3 sobre n para f evaluado en el tercer valor. Y así sucesivamente. Cuando llegamos al último valor de n, ¿okay? Llegamos a que la función llega a este valor, a n entre n igual a 1. Fíjense que para el último valor de n ya la variable, o la función mejor dicho, alcanza la asíntota de 1. ¿Bien? Entonces, de esta forma, podemos deducir que la función de distribución acumulativa vendría siendo x entre n. Fíjense que para 1, 1 sobre n. Para 2, 2 sobre n. Para 3, 3 sobre n. En general, para x, x sobre n. Y por supuesto, este resultado lo podemos generalizar para aquellas variables que vayan de x entre 1, 2, 3 hasta n menos 1. ¿Ok? O de la otra forma. La otra forma, de repente, este como a veces aparece en algunos libros de texto. Pero de repente puede ser más conveniente para no perder el hábito, representarlo mejor de esta forma. Por intervalos. Es decir, 0 para valores de x menor que 1 o x entre n. Bueno, es que es verdad, porque es que fíjense que estos son para los valores puntuales. Ciertamente, si esta fuese una función a trozos, ¿verdad? La cosa, había que plantearlo por diferentes intervalos, pero como no tenemos diferentes trozos de funciones, sino que es un único trozo aquí, que es este, entonces es mejor plantearlo de esta manera. ¿Okay? ¿Cómo quedaría este gráfico acá? Bueno, lo veríamos entonces desde menos infinito hasta 1, por la izquierda, luego justamente en 1 alcanza su primer valor de función de distribución acumulativa, luego tiene este escalón hasta que llega a 2, 2 por la izquierda, luego cuando vale exactamente 2 pega el siguiente brinco y así sucesivamente. ¿Bien? La esperanza, el cálculo de la esperanza, bueno, es bien sencillo en este caso, ya es una fórmula, de hecho simplemente les voy a mostrar de dónde sale la fórmula rápidamente. Como es una variable de tipo discreta, bueno, simplemente se plantea la sumatoria de la variable multiplicando la función de masa evaluada en la misma variable. Eso, por supuesto, si la función de masa es 1 sobre n, ¿verdad? Entonces sería x sobre n, es x por 1 sobre n, x sobre n. De la sumatoria sacamos como factor común el 1 sobre n y nos queda que entonces es 1 sobre n por la sumatoria de x. Esta sumatoria de x tiene es una serie de características. Si ustedes recuerdan de cálculo 2 o cálculo 4, no sé, donde sea que hayan visto el capítulo o el tema de series, sucesiones y series. Bueno, esta es una sumatoria que tiene una fórmula correspondiente. Y esta fórmula es nada más ni nada menos que n por n más 1 entre 2. Entonces sustituimos directamente esta sumatoria por su serie, por su fórmula correspondiente. Como está multiplicado por 1 sobre n, esta n se va. Esta n que está aquí se cancela con esta y nos queda que la sumatoria viene siendo n más 1. Mejor dicho, la esperanza o el valor esperado viene siendo n más 1 menos. Para deducir la varianza, bueno, tenemos que recordar la propiedad que vimos en la clase del lunes, que la varianza de una variable aleatoria, viene siendo el momento ordinario de segundo orden, ¿verdad? Menos el valor esperado de la variable elevada al cuadrado. ¿Ok? Esto, por supuesto, en análisis de datos
en análisis de datos era equivalente a la fórmula que nosotros habíamos visto, que era la media de los cuadrados, ¿ok? De la de los datos menos el cuadrado de la media. Básicamente funciona igual, ¿ok? Esta formulita, solo que entonces ya no estamos trabajando con X barra, sino que estamos trabajando con el operador valor esperado. ¿Bien? Entonces, para deducir la varianza, primero hay que calcular el, el momento ordinario del segundo, es decir, en la esperanza de X al cuadrado, de las variables elevadas al cuadrado. Entonces, bueno, recordando cómo se calculan los valores esperados de una variable elevada al cuadrado, bueno, simplemente es la variable, es la sumatoria de los productos de la variable elevada al cuadrado multiplicando la función de masa evaluada en su variable. ¿Ok? Se desarrolla esta sumatoria. Fíjense que entonces si la función de masa evaluada en la variable es igual a 1 entre n, 1 entre n, entonces el argumento de la sumatoria sería x al cuadrado por 1 entre n, que es lo que tenemos aquí. Si volvemos a sacar factor común 1 sobre n, nos queda entonces que es 1 sobre n por la sumatoria de las x al cuadrado. Esta sumatoria tiene también su fórmula equivalente, que viene siendo esta que está aquí. Al estar multiplicada, al tener como factor común 1 sobre n, esta n se cancela con la que está de factor común, ¿verdad? Y nos queda que el momento ordinario de segundo orden es n más 1 por 2n más 1 dividido entre 6. ¿Verdad? Pero esto es solamente la primera parte del cálculo de la varianza. La segunda parte es agarrar y a esta expresión restarle el cuadrado de su valor esperado, que es justamente lo que vemos aquí. Aquí está el valor esperado elevado al cuadrado y aquí está el momento ordinario de segundo orden. Se desarrolla esta ecuación con mucha paciencia y mucho cuidado, hasta que finalmente, haciendo simplificaciones algebraicas, llegamos a que la varianza es n al cuadrado menos 1 entre 12. ¿Okay? Entonces esta es pues la ecuación de la varianza. La buena noticia es que después de haberles mostrado todo el trabajo de cómo deducir estas varianzas, es que ustedes no tienen que hacer mayor cosa. Ustedes simplemente cuando vayan a trabajar con variables aleatorias, a ustedes les van a dar un formulario. Ustedes tienen un formulario que pueden descargar de módulo 7 con todas las funciones de distribución, funciones de masa, esperanzas, varianzas, etc. Entonces, simplemente como para que recuerden cómo se trabaja con esto, porque en las preguntas del tema anterior, el de variables aleatorias, ustedes sí van a tener que hacer cálculos de varianzas. Pero bueno, para que recuerden cómo se sacan esos cálculos. ¿Bien? Luego tenemos aquí la función generatriz de momento, pero este tema me lo voy a saltar olímpicamente porque esto nunca se evalúa en el segundo parcial. ¿Okay? Esto es más que todo como una información de referencia para que sepan de dónde sale y que a través de la función de generatriz de momento también se pueden deducir momentos de segundo orden, momentos de primer orden, valores esperados, etcétera. Y con ello, bueno. Pero esto prefiero que más bien ustedes descarguen la lámina, le den un vistazo si quieren, lo tengan de referencia. ¿Okay? Pero no me voy a detener mucho con esto porque tenemos que ahorrar tiempo. Me voy a ir directamente aquí a la ficha resumen. Es una ficha resumen parecida a la que aparece en la guía teórica del tema correspondiente. La notación de una variable uniforme discreta, bien, simplemente es UD con el parámetro n, que es el parámetro característico. Los valores que puede tomar son justamente los valores que toma la variable, ¿okay? Son valores consecutivos, etcétera. Luego tenemos aquí función de masa, ¿ok? Tenemos aquí ¿cómo se llama? Tenemos aquí la función de distribución acumulativa, la esperanza y la varianza. Que ustedes simplemente lo que pueden hacer es tabularse esta información, así como esta misma información de las siguientes o de los siguientes modelos discretos. Función generatriz de momento no lo vamos a utilizar, no. Es todo información referencial. Les invito a que ustedes complementen la revisión de este tema chequeando esta parte, de donde sale esta deducción que aparece aquí. Esto es para el caso en el que en vez de tener unos valores concretos, estamos trabajando con
valores comprendidos en un intervalo dado. ¿Ok? Que es distinto. Eso se los dejo que ustedes lo revisen para ir avanzando un poco. Eso, por supuesto, sale aquí en esta misma nave. Vamos al primer ejemplo. Este es un ejemplo bien interesante, bien sencillo, pero que también permite aplicar un poco de lo que hemos visto en de la clase anterior. Tenemos el caso de un sistema de comunicación de voz de un negocio que contiene 48 líneas externas. En un tiempo particular se observa el sistema y algunas de las líneas están en uso. Sea X una distribución uniforme de 48 resultados, la cual denota el número de líneas en uso en ese espacio de tiempo. ¿Okay? Luego entonces se observa que una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta antes de continuar es que aquí hay que recalcar esto. Se observa el sistema y algunas, ¿ok? Algunas de las líneas están en uso. Eso significa que al menos una. O sea, entonces, ¿cuál sería el número mínimo de líneas funcionando? Una, y el número máximo, 48. ¿Ok? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. La cual denota entonces el número de líneas en uso. La probabilidad, entonces nos pide la siguiente información. La probabilidad de que 10 líneas estén activas. La probabilidad de que estén activas más de 40 líneas. La probabilidad de que el número de líneas activas esté comprendido entre este valor y este valor. Nos vamos a detener un poquito a explicar de qué se trata esto. Y por último, la esperanza del número de líneas activas, dado que estén activas a lo sumo 24 de estas. ¿Ok? Vamos a resolverlas en conjunto. Entonces, bueno, primero, vamos a dejar aquí esto aquí a la vista. Entonces, la probabilidad de que 10 líneas estén activas, primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Plantear el modelo. Aquí ya nos están diciendo que X es una variable que sigue una distribución uniforme, ¿verdad? Una distribución uniforme de parámetro 48. ¿Eso qué significa? Que el parámetro n vale 48. Si el parámetro n vale 48, ¿cuáles serían los valores que toma la variable x? Díganme rapidito. Eso está fácil. Esa pregunta está fácil. ¿Cómo serían aquí los valores de x? El número 48. Solo 48. El 1. 1, 2, 3, etcétera, hasta 48. O sea, tenemos 48 resultados. ¿Ok? Entonces, bueno, esto está facilito de plantear. Entonces, fíjense los pasos. Ajá, plantear la variable, plantear el modelo, deducir o tener claro a la vista cuáles son los parámetros correspondientes, cuáles son los valores que toma la variable. La función de masa. Vamos a plantear rapidito la función de masa. ¿Cómo sería la función de masa después de lo que vimos en las láminas anteriores? ¿Cómo se plantearía la función de masa? ¿Cómo sería? 1 sobre 48 para x 1, 2 hasta 48. Exactamente. Y no se olviden de incluir el 0. ¿Ok? Para cerrar la función. La función de distribución acumulativa, ¿cuál sería? Cero para x menores que 1. Ajá. X sobre 48 para x que va desde el 1 al 47. Y 1 para x mayores o iguales que 48. Perfecto. Muy bien. Fíjense que para la ecuación que define la función de distribución acumulativa, ella va desde 1 hasta n menos 1. ¿Por qué? Porque el último valor se reserva ¿para qué? Para el valor 1 de la función de distribución acumulativa. ¿Ok?
Porque ya en 48, ya ella alcanza el valor 1 y a partir de 48 en adelante se mantiene en 1. Muy bien, eso ya tenemos aquí a la mano la información. La esperanza. ¿Cuánto vale la esperanza aquí? Sería 49 entre 2. 49 medios, ¿no? Ajá. ¿Y la varianza? ¿Sacaron la cuenta de la varianza? ¿Cuánto da? 191,92. Ajá, lo pueden expresar en fracciones. Da súper grande, tendría que simplificar. Ajá. Siempre es bueno expresar estos valores de varianzas y, ¿cómo se llama esto? Varianzas y desviaciones típicas en fracciones hasta donde sea posible, porque si de repente estamos tratando números demasiado grandes en el numerador y en el denominador, pues es mejor entonces expresarlo como un número real. ¿Redondeado hasta cuántos decimales? Hasta 5 decimales, ¿ok? Para de alguna forma no perder cierta precisión en el resultado, porque después tenemos que hacer operaciones posteriores con esos números. Entonces, si redondeamos con muy poquitos decimales, entonces inducimos un error en el cálculo de alguna probabilidad o algún parámetro característico. ¿Cuál sería la varianza? 2303 entre 12. 2303. Ajá. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, la desviación típica. Profe, entre 12. Entre 12. Gracias. Sí. Bueno, chévere. La desviación típica será simplemente la raíz cuadrada de ese número. Bueno, fíjense todo esto. Esto hay que hacerlo, ¿por qué? Porque como hay preguntas que involucran valores esperados, desviaciones típicas, ¿verdad? Probabilidades de que estén activas más de 40 líneas, eso implica que hay que trabajar con función de distribución acumulativa. La probabilidad de que 10 líneas estén activas significa que tenemos que trabajar con la función de masa directamente. Y después la esperanza del número de líneas activas dado que estén activos los sumos 40 de. Vamos a resolver rapidito la A. ¿Cuánto da la A? La probabilidad de que 10 líneas estén activas. ¿Cómo lo haríamos utilizando la función de masa? Sería 10 entre 48. 10 entre 48. Claro, porque fíjense que si lo planteamos en términos de probabilidades, nos están diciendo que es la probabilidad de que X, que representa el número de líneas activas, ¿verdad? Sea exactamente igual a 10. Eso es en términos de probabilidades. Si después esto lo hacemos equivalente a su función de masa, la función de masa es simplemente resolver probabilidades de este estilo en variable discreta, ¿verdad? Entonces, F evaluada en 10 y F evaluada en 10, ¿verdad? ¿Cuánto sería? 10 entre 48. 10 entre 48. Probabilidad de que 10 líneas estén activas en ese momento serían 10, sería 1 entre 48. Porque fíjense que es el Claro. resultado. Es 1 entre 48. Sí, sí, es cierto. Ahora, vamos aquí al caso de que la probabilidad de que estén activas más de 40 líneas. Más de 40 líneas. Fíjense que la probabilidad de que estén activas más de 40 líneas, ¿cuáles serían? Vamos a ver. Si lo planteamos así en términos de probabilidades, sería X
Ajá, ¿cómo lo pongo? ¿Menor que, mayor que, mayor igual, menor igual? Más de Mayor 40 sería mayor que. Estrictamente mayor que 40, ¿verdad? Perfecto, mayor que. Eso en términos de función de distribución acumulativa, ¿a qué se asemeja? Bueno, primero vamos a plantearlo como 1 menos complemento, ¿verdad? 1 menos complemento ¿de qué? ¿Probabilidad que de la qué? probabilidad de que X sea menor o igual que 40. Menor o igual que 40. Muy bien. Y este tipo de probabilidades, cuando es menor o igual que 40, ¿cómo se representa? Con una F, Mayúscula. con F mayúscula, evaluada en el valor. Entonces esto es igual a 1 menos F mayúscula, o F de la función de distribución acumulativa evaluada exactamente en 40. ¿Bien? Bueno, entonces ahora vamos a sustituir. Esto sería 1 menos, ajá, agarramos la función de distribución acumulativa. ¿Cuál es la función de distribución acumulativa? Es X entre X sobre 42. 48. Entonces aquí, ¿qué sería? 1 menos 40 entre 48. Resolviendo esta fracción sería 48 menos 40, 8 sobre 48. Un sexto, ¿no? 8 entre 48, 8 entre 48, esto se puede simplificar más todavía, ¿verdad? Un sexto. Y da un sexto. Un sexto, ¿no? Perfecto. Entonces, en teoría, bueno, este debería ser la respuesta para la letra B. Entonces, esta respuesta sería 1 entre 48. Y esta sería un sexto. Vamos ahora a analizar esta probabilidad. La probabilidad de que el número de líneas activas esté comprendido entre este número y este número. Voy a borrar aquí. No quiero perder de vista, no me quiero mover. Tampoco quiero perder de vista los resultados. Ajá, la probabilidad de que el número de líneas activas esté comprendido entre la esperanza de X menos. Fíjense que esto es una concha de mango que a veces uno aprovecha de plantearla en los parciales. A veces no les voy a dar, yo no les voy a dar a veces el intervalo planteado de esta forma. ¿Ok? Fíjense, primero recuerden que esto que representa, si dibujamos una línea que representa el eje real o el eje de valores de X, la esperanza de X, ¿ok? Sería un numerito. Y si nos movemos una desviación estándar hacia la izquierda, ¿verdad? Una desviación estándar hacia la izquierda, o una desviación típica, mejor dicho, hacia la izquierda, llegamos a otro número, que sería la esperanza de X menos su desviación típica. Este número que está aquí. Y si en lugar de movernos una desviación típica hacia la izquierda, nos movemos esa misma desviación típica, pero hacia la derecha, tenemos esto, que es la esperanza más su desviación típica. Entonces, ¿esto qué representa? Esto es un intervalo que representa un radio alrededor, un radio de tamaño igual a la desviación típica, pero alrededor de qué? Del valor esperado de la variable aleatoria. Entonces significa que tenemos que hallar la probabilidad de que el evento de líneas activas esté comprendido en esta región que está aquí. Ahora bien, a veces en los exámenes se les puede presentar directamente planteado de esta forma. Otra manera de presentárselos es de esta manera. Es colocar el valor absoluto del valor esperado. ¿Ok? Del valor esperado, ¿verdad? Más su desviación típica. Por ejemplo. O de que X, mejor dicho, de que X sea mayor que esto. O que sea menor o igual que esta desviación típica. ¿Ok? Que este valor esperado, perdón. Vamos a ver si lo puedo plantear mejor. Si yo a ustedes le planteo X menor o igual que este valor que está aquí,
cuando ustedes desarrollan esta inecuación, llegan exactamente a que X esté comprendido entre esto más su desviación típica y menos su desviación típica. Ya la mano me la tengo fatigada. Ya me está doliendo la mano de tanto escribir con el mouse. Por eso me están saliendo las letras horribles. Pero bueno, es importante que estén pendientes de que hay enunciados que a veces les ponen de manera encubierta este intervalo. ¿Ok? Para que estén pendientes de eso cuando vayan a trabajar con los ejercicios resueltos o los ejercicios propuestos. ¿Ok? Bueno, teniendo claro esto, ¿verdad? Teniendo claro esto, vamos entonces a recuerden que esto sería menos desviación típica y esta distancia es más desviación típica. ¿Okay? Ahora bien, la probabilidad que el número de líneas esté activa comprendida entre esto y esto, ¿cómo nosotros lo expresaríamos? ¿Esto corresponde a qué cosa? A la probabilidad de qué? Se escucha un ruido de fondo. A ver, ¿cómo resolvemos esta probabilidad? Rapidito. La probabilidad de que la esperanza de X menos la desviación típica sea menor o igual que X y luego el límite es superior, o sea, con más. Ajá. Esta probabilidad, la esperanza, déjame ver si lo escribo más lentamente, menos desviación típica, menor o igual que X, ¿verdad? Menor o igual que la esperanza más su desviación típica, ¿verdad? Pero entonces, ¿esto cómo lo podemos expresar a su vez? Eso se expresaría como la probabilidad de qué? Sería como una diferencia de probabilidades, ¿cierto? Sí, X mayor o menor que. Menor. Menor igual o menor. Menor Menor igual. igual. Menor igual. Ajá, hay que estar pilas con esto, porque ahora les voy a la otra pregunta. Menos la probabilidad de quién. Aquí sí necesito que me lo digan para ver si están claros y si le han parado a las clases anteriores. Sería X. ¿Menor igual o menor? Menor solo. Menor. Estrictamente menor, ¿cierto? Entonces sí Sí. están pilas. Entonces esto significa, ¿verdad? Esto significa que, ajá, a esto sería igual a la función de distribución acumulativa en X, ¿verdad? Evaluada, ¿en dónde? En este valor. Este valor ya lo tenemos por aquí calculado, ¿cierto? Que es 49 medios menos esta raíz cuadrada, ¿no? Perdón, 249 medios, correcto. Sería 49 medios menos la raíz cuadrada de 203, de 2303 entre 12 menos la función de distribución acumulativa, pero evaluada ¿en dónde? Este es más, perdón, disculpen. Este sería en 49 medios más esta raíz, pero todo eso evaluado ¿en dónde? A la izquierda, ¿no? A la y a izquierda la del izquierda. número. Aquí sí sería negativo.
Recuerden que es todo este número calculado, pero a la izquierda de ese número. Por supuesto, ¿eso qué implicaría? Que tendría que entonces trabajar con, si ustedes hallan este numerito, ¿verdad? ¿Este número cuánto da? Calculen rapidito este número. Calculen este y este. ¿Cuánto les da? Con un decimal. Por eso es un número real. La resta da 10,6. ¿Cuál? El de la derecha, la resta. El de la derecha. Este, ¿no? Sí, 40, ajá, 10,6, la ¿no? resta. Ok. ¿Y este cuánto da? 38,4. 38,4. Ahora les pregunto. Fíjense que les está dando, por ejemplo, vamos a colocar 9, 10, 10,6, 11, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y después tenemos 37, 38, 38,4. ¿Qué valores utilizamos en la función de distribución acumulativa? ¿Vale la pena utilizar directamente 10,6 o 30, o por lo menos vámonos al caso de 38,4? A esto finalmente, ¿a qué sería equivalente? Vamos a borrar aquí esto. ¿Qué coloco aquí? Fx de 38,4. ¿O puedo aproximarlo a otra cosa? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que cualquier valor me daría lo mismo, ¿no? Comprendido entre 1 y 47. Ajá, entonces sería más bien ok, pero entonces ahora les pregunto, si yo agarro y pongo aquí x, porque acuérdense que la función de distribución acumulativa tiene esta forma. Pongo 38,4 sobre 48. No, ¿Qué hay que colocar? sería 38 por ser discreto. Entre esos valores es cero Exactamente, la probabilidad. exactamente, porque fíjense que esto sería equivalente a colocar 38, ¿verdad? 38 es agarrar aquí 38 entre 48, pero todavía nos falta la otra mitad del cálculo, que sería el 10,6 a la izquierda. 10,6 a la izquierda. Si nosotros pintamos ese intervalo, ¿verdad? 10,6 a la izquierda vendría siendo esto. ¿A qué equivale 10,6 a la izquierda? Si lo quiero evaluar con función de distribución acumulativa. O sea, tiene pinta de 9, o no sé. 9, Tiene ¿verdad? pinta De de 10 a 9. 10. Tiene Creo que pinta es 10, de, pues. yo creo que tiene más pinta de 10 porque el siguiente valor hacia la izquierda, donde la variable tiene comportamiento discreto, donde la variable existe y tiene probabilidad conocida, es 10. ¿Lo ven? Claro, pero me imaginé tipo, como solo se agarran los enteros, o sea, me iba hasta 10 y como es a la izquierda, sería como un 9 como algo, ¿no? Pero no sé. Ya, pero ajá, lo que necesito que me aclaren es si comprendieron este paso. Se entendió por qué es 10, ¿no? Sí, sí, al valor entero. Creo que se Exactamente. asume.